Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina. José Antonio, ¿cómo estamos? En tu jardín siempre se está bien, no sé por qué será. ¿Verdad? Y Lili anda por ahí excitadísima esta mañana, no claro, sé por qué. Me imagino que después de las lluvias y entre este clarito que nos ha hecho el clima, estará aprovechando para salir a por comida. Se pone muy contenta cuando hay más fresquillo. ¿Y cómo huele la tierra mojada? ¿Verdad? Qué alegría. Explícanos esto, José Antonio. De la parte en la que yo estuve trabajando en la empresa de marketing olfativo, aprendí muchas cosas. Una de ellas es que cuando olemos a tierra mojada, lo que realmente sucede es que el agua, la humedad, activa una bacteria que hay en la Tierra, en todo el planeta, la misma bacteria, que se llama geosmina. No es el nombre en latín, pero así nos enteramos todos, geosmina. Geosmina. Y esa bacteria genera una defensa natural que avisa a través del olfato a todos los habitantes del bosque para decirles, viene agua. No sé cuánta, pero que todo el mundo se ponga a cubierto. Y cada animalito del bosque pues se va a su sitio donde tiene que estar. El humano huele también esa geosmina, pero para nosotros no es un aviso de peligro, es un aviso exacto. No nos enteramos de esa parte. Exactamente. Sí, lo entiendo. La madre naturaleza, la diosa, envía ese mensaje y envía un mensaje subliminal por debajo. A cada animal le da el nivel de peligrosidad o el nivel de aviso necesario para que salvaguarde su vida. Mira qué cosa más adecuada lo que has contado, porque hoy tenemos un invitado maravilloso. Sí, vamos a empezar una serie de programas, una serie de podcasts en los que vamos a invitar a excelentes profesionales. Y hoy tenemos uno de ellos. Yo voy a hacer una muy breve introducción. Uno importante de ellos. Una muy breve introducción porque lo que tienen para nuestros oyentes del podcast Astrología, Música y Tomate, lo que tienen en común, tanto Cristina como nuestro invitado Gabriel, es que tienen una formación anglosajona. Su astrología nace, crece y se desarrolla desde el plano anglosajón. Y eso es muy importante, me gustaría que lo explicaras antes, Cristina. Bueno, dual diría yo, ¿no? Gabriel, hoy tenemos aquí a Jesús Gabriel Gutiérrez, compañero, colega y maestro. Magnífico astrólogo, ha escrito 2 libros fabulosos, pero yo estoy segura que tú vas a contar todas esas cosas él ahora. Empezó su formación como astrólogo con un maestro de excepción, que fue Arturo Melet, el cual, por otro lado, había sido también formado por Mark Edmund Jones, considerado el fundador de lo que luego se llamó la astrología psicológica. Sin su influencia, según nos comentaba a micrófono cerrado, Gabriel, habría sido mucho más complicado. Gran parte de los maestros que han dado forma a la astrología en el siglo XX no hubieran podido desarrollar su discurso tal y como lo han hecho sin la figura de Mark Edmund Jones. De ahí parte ese trabajo que ha desarrollado nuestro invitado de hoy, al que le damos la bienvenida y la entrada en nuestro podcast. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Cristina? Encantado de estar aquí. Lo tenemos en directo nosotros mientras estamos grabando este podcast a través de la pantalla y de la aplicación Zoom. Habrá un retraso entre pregunta y respuesta que vamos a respetar por ese delay que tenemos en nuestro sistema de telecomunicaciones. Sí. Pero la tecnología, no sé qué ha pasado, pero... No, eso es un flash que ha saltado aquí. Sí, yo lo veo. Lo arreglo yo rápidamente en directo. Gabriel, qué alegría que estés aquí y qué alegría que vayamos a hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? De Ceres.
Que fíjate que con lo que estaba contando José Antonio, qué buena introducción, ¿no? Porque realmente ahí estaba hablando un poquito de Ceres, ¿no? De la Pachamama, de la sabiduría extraordinaria de esa diosa, pero yo eso te lo voy a dejar a ti hoy para que tú nos hables de eso. Pero antes que nada, ¿has terminado tú, José Antonio? Yo durante la entrevista iré contando pinceladas de nuestro José, invitado. Bien, sí, de Gabriel. Sí. Yo prefiero que en este momento entremos en faena porque el podcast de hoy, atención, queridos amigos y amigas, luego nombraremos a algunos oyentes que ya nos están enviando mensajes y que nos están saludando, pero el mensaje de hoy es universal. Sirve para cualquier país, para cualquier persona, para cualquier cultura, para cualquier nación, para cualquier estado de ánimo en el que te encuentres en este momento. Presta mucha atención al contenido del podcast de hoy. Maravilloso, pero por supuesto de habla hispana. Eso es. Bien. Gabriel, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. Me alegro mucho. Mira, vamos a hablar de este maravilloso nuevo planeta enano. No es nuevo, claro está, pero nueva su denominación como planeta enano. Fue asteroides antes que todo eso y antes planeta, ¿no? Antes planeta, porque cuando lo descubrió el Piazzi se creyó que había descubierto un planeta, ¿no? No un asteroide. Entonces ha ido pasando por todas estas calificaciones hasta que finalmente ahora, hace poco, decidimos subirlo, digamos, de categoría a planeta enano, cuando bajamos a Plutón de planeta a planeta enano. Y entonces ahora, así como en el inconsciente de la astrología, están iguales estos dos, y que, como vamos a ver en el transcurso de este programa, están unidos en el mito, ¿verdad? El mito que tiene que ver con Plutón y con Ceres es uno de los más importantes de la mitología griega, que da pie a un montón de poesía astrológica. O sea, ¿qué nos cuentas, Gabriel, acerca de Ceres? Bueno, como bien ha dicho Cristina, Ceres ha ido cambiando de categoría. Primero intuyeron que era un planeta, luego vieron que era un asteroide, y cuando en el alrededor del 2004 se descubre Eris, sí, viendo que tenía unas características que la hacían, no era un asteroide, no era un planeta, decidieron instaurar la categoría de nanoplanetas. Exacto. Y es por eso que a Plutón se le rebaja de planeta a nanoplaneta en las mismas fechas. Es decir, que el descubrimiento de Eris hace que se cree una categoría nueva, nanoplanetas, en las que están pues Ceres, Igea, Quirón, Plutón. Sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un dato interesante. Y de repente empieza a aparecer Ceres en casi todas las efemérides más normales, más comunes, y obviamente en el discurso de los astrólogos, que antes muchísima gente ni la tenía en consideración, ¿no? Muchos astrólogos siguen sin trabajar con los asteroides femeninos, de todas maneras, pero ahora esta, claro, pasa a tener una categoría diferente a las otras. No para mí, como tú bien sabes, porque para mí todos los asteroides femeninos son igual de evocativos y potentes de distintos aspectos de lo femenino. Pero Ceres, además de ser la diosa de la agricultura, la Pachamama, es también la madre, ¿verdad? Y la historia, que luego veremos, tiene que ver con la pérdida de la hija, ¿no? Pero tú lo vas a ver desde otro aspecto hoy, ¿verdad? Tú vas a ver a Ceres hoy como el posible regente de Virgo, como cada vez más gente. Yo creo va más allá de... Yo creo que todos los planetas que se han sido descubiertos en la modernidad, sí, y desafían el método astrológico tradicional, absolutamente, pues, sí. Según como lo comprendamos, nos parecerá que Ceres está bien siendo regente de Virgo, pero también podría ser regente de Géminis, por ejemplo. Y de Cáncer. Y de Cáncer. Y de Cáncer. Y de Capricornio, incluso. Sí, sí. De Cáncer y de Escorpio también, porque pierde la hija, ¿no? Pierde la hija a Plutón,
el rey del submundo. Entonces, sí, muchos de los asteroides tienen yo también veo a Vesta muy, muy correlacionada con Virgo, ¿no? También esa dedicación, ese encerrarse para simplemente investigarse, toda esa búsqueda de mantener ese fuego encendido, todo eso es una cosa muy Virgo también, ¿no? Y esa es Vesta. Pero sí, que estos asteroides tienen esa versatilidad en realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que estos asteroides con nombres femeninos que están en el cinturón de Hipólita se fueron descubriendo mayoritariamente a caballo entre la primera y la segunda revolución industrial, y que incluso se podría incluso aplicar los significados de cada uno de ellos a un tipo de oficio de los que salieron como consecuencia de estas revoluciones. De la revolución, sí. Entonces a mí lo que me llamó la atención es que alrededor del momento de descubrimiento de Ceres se inventa la lata de conservas. Oh, a ver, cuéntanos, por favor. El frasco de conservas, que antes no existía, es decir, una persona que fuese campesina, antes de la revolución industrial, pues podía guardar grano, podía guardar legumbre seca, podía guardar en su almacén y, por lo tanto, pues acumular. Qué bueno. O utilizar los alazones, que también eran en aquella época otro elemento también de conserva. Sí. Pero claro, aquí el hecho de que se invente el frasco o lata de conserva hace que se pueda industrializar de una manera que antes no se podía hacer. Exacto. Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Si no somos agricultores, si no formamos parte de la industria alimentaria más que consumidores, ¿cómo lo podemos personificar? Y claro, lo podemos personificar pues de la siguiente manera, es decir, tanto José como Cristina como cualquiera que nos escuche está cultivando algo, está aprendiendo algo, está cultivando algo, está preparando un campo, está poniendo semillas, las semillas de la experiencia, las semillas de su experiencia, y con un buen cultivo, un buen riego adecuado, pues ese campo un día va a germinar, va a florecer, y esa persona podrá ofrecer a la comunidad los excedentes que ella no va a usar de ese propio cultivo. Sí, qué bueno. Entonces, claro, dices, bueno, entonces, ¿cómo se podía aplicar en una interpretación de una carta natal? Bueno, pues el problema que yo le veo, el problema por el cual la astrología es interesante, es que cuando una persona nos viene con dudas acerca de lo que le distingue a ella misma con respecto a la sociedad en cuanto a valor añadido de su propia existencia, en cuanto a experiencia laboral o profesional, exactamente, pues la posición de Ceres, sus talentos, sus potenciales, ¿no? Exacto, es justamente eso. Entonces, claro, dices, Ceres indica que hay algo que tú has aprendido que te hace singular. Por ejemplo, las personas que hacemos astrología, claro, hemos aprendido pues con unos libros que pueden ser los mismos, con un método de trabajo que pueden ser los mismos, hemos tenido experiencias, pero lo que hace realmente singular, único al astrólogo o a la astróloga es su Ceres, porque es lo que ha cultivado. Ah, me encanta. Ya me gustaría a mí ahora, si te parece bien, me voy a ir atrás, al tiempo en el que tú entras en la escuela con Arturo Melet, en aquello que se llamó, no sé si continúa o no, Nouta, que es la escuela que fundó en Barcelona en 1984. ¿Qué se sabía de Ceres en ese momento cuando tú iniciabas tu carrera profesional? Bueno, yo entré en Nouta, claro, Nouta se fundó bastante antes. Yo entré en el 84 para poder estudiar. Y claro, cuando yo conocí a Arturo en su despacho, o sea, yo pico a la puerta a las 12 del mediodía del día 31 de julio de 1984 y lo veo a él, solo lo conocía por teléfono, y digo, ¿es esto lo que necesito? Yo no sabía todavía qué era, pero dices, exacto, yo veo a el señor y yo lo que vi es mi futuro encarnado en aquel señor. Pero ese señor no lo sabía todavía. No. Yo iba a ver si me podía dar clases, pero todavía no habíamos empezado a hablar. Y yo entro ya
Digo, ya está, ya no hay, ya está, ya encontré lo que necesitaba. Pero ese día le preguntaste por Ceres o no. No. Claro, yo no sabía que existía. Yo no sabía nada de esto. Exactamente. Pero a mí me pasó lo mismo con Liz Green, ¿eh? En la escuela de Liz Green me pasó exactamente. Yo había empezado en otra escuela en Londres y una compañera me dice, Cristina, por lo que yo veo que a ti te gusta, te va a gustar esta otra profe que es nueva, que está en el norte de Londres, en una universidad. Y digo, sí, ¿dónde? Entonces voy a investigar a ver qué es eso. Y fue llegar a la escuela esta de Liz Green y dije lo mismo que tú. Esto es lo que yo buscaba. Sí, exacto. Así que a los dos os vibraba el mundo de la astrología y en ambos casos desde un punto de vista más cercano al ser humano, mucho más alejado del pragmatismo o de la distancia que se le ha puesto a la astrología muchas veces, que con el paso del tiempo en algunos casos se ha vuelto inalcanzable. Sin embargo, por el tiempo que hace que conozco a Cristina, que son 2 o 3 añitos nada más, ¿no? multiplicado por varias décadas, y ahora que acabo de conocer a Gabriel Gutiérrez, que arranca también su trayectoria, me pregunto, en el 80 y cuánto entras en esa escuela catalana, pero en el 88 ya das el salto y te profesionalizas. ¿Qué ocurre en esos 4 años que de repente afianzan lo que sentiste a la hora de entrar en aquel despacho de Arturo Melet? Sí. Bueno, yo como os he comentado antes, yo empiezo en el año 84 y empiezo a recibir clases particulares de mi maestro. Claro, la circunstancia concreta fue, yo pensaba hacer un viaje de vacaciones a Dinamarca. El viaje no lo hice y al cabo de pocos días de tomar la decisión de no hacer el viaje es cuando conozco a Arturo en su despacho. Entonces yo pensaba, claro, el dinero que tengo ahorrado lo voy a invertir en recibir clases. Y entonces una vez me puse de acuerdo con él, durante todo el mes de agosto, 4 días a la semana, 4 horas cada mañana. Qué alegría. O sea que hice 4 y 4, 8, 16 horas a la semana durante todo el mes. Exactamente. Y entonces me imbuí de todo el método de interpretación de Mark Edmund Jones. Exacto. O sea, fue una inmersión total. O sea, yo aprendí en un mes lo que cualquier persona con una periodicidad más razonable y más dilatada del tiempo les llevaba más tiempo. Mucho más tiempo, ¿no? Bueno, total, que acabó el mes de agosto y entonces me integré en un grupo de interpretación y ya estaba en marcha, de alumnos ya con cierta experiencia. Y bueno, me hice bastante amigo de él. Bueno, el caso es que al cabo de unos 2 años de haber empezado, llego un día a su casa y veo una pizarra, y veo a los 4 asteroides dibujados allí. Ceres, Juno, Palas Atenea, Vesta. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Son los asteroides. Pero tú eras muy parco, porque Arturo era muy... Tradicional. Para dar una... No, tradicional, no, era muy innovador en la explicación. Okay. Pero para dar clases a principiantes no puedes enseñarlo todo a la vez. No, sin duda. Primero con el armazón. Y luego, una vez tienes dominado el armazón, puedes incorporar cosas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces dijo, claro, es que los asteroides ya los utilizaba Mark Edmund Jones. Entonces, claro, dices, ¿y cómo los utilizaba? Bueno, él entendía que un asteroide, cuando está en conjunción con un planeta personal, predispone la vida de una persona. O sea, le da un sentido, sí, un destino. Entonces, claro, dices, entonces el destino, ¿a través de qué? Pues a través de una profesión. No por la cara bonita, sino la persona se predestina a través de una profesión que le da forma a esa predestinación. Y volviendo a lo que tú decías de Ceres, por ejemplo, ¿no? El hecho de que uno invierte tiempo y dinero en eso que le llama, eso también tiene que ver con Ceres, porque uno se apasiona por algo y empieza a investigarlo y inviertes un montón de dinero y de tiempo en ello, ¿no? Eso es un poco como lo de la conserva que tú dices, uno empieza a poner este tiempo y ese dinero y ese buscar en un mismo lugar, que puede ser la conserva que tú estabas hablando, y de ahí va a salir algún fruto, obviamente, porque si uno concentra la energía en una cosa y encima le agregas tu tiempo y tu dinero, algo tendrá que salir, ¿no?
Sí que tiene que ver esto. Fíjate, si lo vamos viendo, es decir, ¿cómo es posible que hayamos leído los libros de Alice Green? Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues porque puso su conocimiento en conserva. Sí, exacto. Claro, escribir un libro es una forma de tomar lo que sabes y ponerlo en conserva. Sí. Es que lo tienes en conserva y una conserva se puede conservar, valga la redundancia, durante tiempo indefinido. Es decir, un libro, ¿no? En un libro, por ejemplo. Claro, dice, Liz Green un día no estará en este mundo, pero las personas que quieran estudiar astrología leerán los libros de Liz Green, que son los potes de conserva que ella ha dejado para la posteridad. Que ella dejó para la posteridad, sí. Igual que está pasando con estos podcasts o con la cantidad de vídeos que tienes en tu canal. Esos quedan para la posteridad. Hemos comenzado las conservas digitales de conocimiento. Exacto. Conservas digitales, muy bien. Exactamente. Es que es así, es decir, las personas vamos a, si queremos, le hemos dado valor al terreno que hemos cultivado y al fruto que hemos recolectado, pues tenemos que tener unos medios, puede ser o libros o los canales de YouTube o los canales de lo que sea, para que nuestra obra pueda ser aprovechada por los que vengan adelante. De ahí en adelante. Y sobre todo tiempo, ¿no? Tenemos que tener el tiempo, porque yo creo que es el tiempo que uno invierte en algo lo que realmente llena esa conserva, porque las cosas que conservamos, las conservamos para que pase mucho tiempo, ¿no? Se queden a través del tiempo. Sabes perfectamente, Jesús, porque me imagino que no es la primera vez que contactas con Cristina, que este podcast y todo su trabajo está basado en la astrología arquetípica y yo soy el alumno aventajado que lleva 30 años esperando aprobar y que siempre suspendo, pero lo hago a conciencia para repetir al año siguiente y así llevamos 3 décadas. Dentro de la astrología arquetípica... Felicidades, felicidades, José. Muchas gracias. Que no conozco a nadie en la historia que haya suspendido tantas veces astrología, pero soy yo, ya me conocéis. ¿Cuál sería...? Suspendiendo, o sea, si vas suspendiendo, llegarás a tener la sabiduría en la mano. Uf, y en el corazón. Me queda. Por eso es que he retrasado mi edad de finalización en este planeta, la he retrasado varias décadas para ver si me da tiempo, ¿sabes? Estoy en ello, estoy negociando. ¿Cuál sería el arquetipo de Ceres? Si podéis, por favor, iluminarme con vuestra sabiduría y conocimiento. Gabriel, primero, por favor. Bueno, la diosa Ceres es la patrona de la agricultura, más los detalles que Cristina ha señalado antes. Entonces yo diría, bueno, ¿qué palabras hay o qué símbolos hay qué símbolos hay en el mundo que son derivados de la existencia de Ceres? Los cereales. Los cereales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Los cereales, todo aquel alimento que se pueda conservar en seco para poderlo intercambiar con nuestros vecinos, nuestros amigos, que también habrán cultivado otros cereales y otras sabidurías con las cuales lo intercambiaremos. Sí. ¿No? Sí. Y también el hecho sí, el producto, digamos, que da la tierra, ¿no? El tema que habla de la naturaleza y de todo aquello, la cosecha, todo esto tiene que ver con Ceres, ¿no? Tiene que ver... Sí, también con Perséfone, con su hija, ¿no? Que es realmente... Es decir, es complejo esto de los asteroides, ¿no te parece, Gabriel? Porque sí que tiene esta cosa muy Virgo, que es la historia de Perséfone y Ceres y Plutón, que no la voy a volver a contar porque ya la hemos contado varias veces. Pero desde el punto para mí más canceriano es esa pérdida de la hija, ¿no? Y esa búsqueda en la que se va Ceres o Demetra en búsqueda de su hija, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer para recuperarla. Entonces, ese proceso, porque no nos olvidemos que también Cáncer alimenta, ¿no? Cáncer también es la madre y es quien alimenta al bebé, ¿eh? Por tanto, esa parte del alimento, de la nutrición, de nutrirnos, sí que tiene que ver tanto con Virgo como con Cáncer. A mí se me complican un poco las cosas porque yo, como tú bien sabes, que soy bastante canceriana, pero tengo casi todo en la casa 6. Entonces tengo ya mezclado lo Virgo y lo Cáncer, ¿no? En mi vida. Y de hecho que una de las cosas, yo tengo muy significativa a Ceres y a Palas Ateneas también,
por eso es que me resuenan los asteroides, desde que los descubrí me han resonado potentemente. Palas Ateneas lo tengo en mi ascendente y a Ceres pegado a mi nodo norte, ¿ok? En la casa 2. Y yo he tenido restaurantes, ¿ok? Sí. Entonces, y alimentaban muy bien a sus comensales. Exactamente. O sea, me he estado en el mundo de la hostelería y de la alimentación por muchísimo tiempo. Mis padres también venían de esto, mi padre y mi abuela. Entonces, quiere decir que esta cosa Ceres se ha ido transmitiendo y ha sido una fuente de cómo nos ganábamos la vida, ¿no? La familia, a raíz de alimentar, ¿no? Que es lo que es Ceres, en realidad. Pero te iba a mencionar esto porque tú te acuerdas de Madeleine McCann, la niñita que desapareció. Sí. Bien. Eso fue una cosa que yo seguí de cerca porque me resonó mucho la historia, ¿no? La pérdida de la hija, etcétera, etcétera. Y es curioso que cuando desaparece la niña esta, el 7 de mayo, creo que era del 2007, o el 3, no me acuerdo. Fíjate lo que pasaba. En la carta astral de la niña, de Madeleine, el sol que estaba progresado estaba en conjunción a Ceres. Es decir, ella había nacido con el sol por detrás de Ceres, pero a los 4 años, cuando a ella le pasa esto, se había juntado por progresión. Y en la carta de la madre, esto parece, es poesía astrológica total, en la carta de la madre, la luna progresada de la madre estaba en conjunción a la Ceres progresada en la cúspide de la casa 5 de su carta. ¿Ok? Entonces, brutal. Sí. Entonces, la niña en la casa 8. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, para mí se repite el mito literalmente. Es decir, la desaparición de la hija, ¿no? Esa es la parte que yo veo quizás más, que se correlaciona más a Cáncer de ese aspecto de Ceres, que es la pérdida de la hija, ¿no? La pérdida que tiene que ver también con la separación natural que ocurre cuando los hijos dejan el hogar, ¿no? Pero en ese caso fue literal. Entonces... Claro, estoy pensando, la pérdida de la hija ocasiona la pérdida de la madre. Claro. Es decir, que donde está Ceres, en primer lugar, hemos perdido a nuestra madre. Sí. Sí, aunque sea simbólicamente, ¿eh? Sí, entiendo. O sea, por ejemplo, el complejo de Edipo se refiere al padre. Sí. Y el complejo de Ceres, si nos lo podemos inventar ahora, el complejo de Ceres equivaldría a perder a la madre. Sí. Entonces, al perder a la madre, nos encontramos con la gran madre. Sí. Que es la astrología en este caso. Sí. Es decir, y Ceres, ¿no? Esa es Ceres también, ¿no? Bueno, claro, es que yo entiendo que... ¿Por qué nos hemos interesado por la astrología? Pues porque hay algo que nos protegía desde niños, nuestros padres, nuestra madre, etcétera. Sí. Y un día nuestro nivel de evolución exige que superemos el límite de nuestro padre y de nuestra madre. Y entonces, como queremos estudiar cuál es el límite superior, nos metemos a hacer astrología. Y entonces... Ceres en nuestras cartas natales indicarían uno de los motivos por los cuales hemos conectado con la astrología, y yo te diría que absolutamente. Sí. Porque para nosotros, o sea, la astrología, si nos pusiésemos en ella, en el corazón de ella, ella nos diría, vosotros sois el campo en el que voy a cultivar mis semillas. Qué bueno. No, las semillas de la astrología son los planetas. Sí. Y entonces, la astrología, vamos a pensar así en términos metafóricos, se cultiva a sí misma y a todas sus creaciones a través de la acción humana. Entonces nosotros, en tanto que somos acción humana, somos fruto germinante
fruto germinante de la astrología. Sí. Es curioso que yo también veo a Ceres muy relacionada con la profesión, exactamente, con aquello que nos permite dejar algo de ese trabajo que hacemos, de esa dedicación que le ponemos a algo, y que alimenta, porque es que alimenta luego al mundo, a nosotros mismos y luego al mundo, ¿no? Entonces, sí. Esté realmente en la casa de la carta astral que esté, Ceres se va a relacionar a esto, ¿no? A este sentido, ¿qué es lo que yo tengo de valor que puedo cultivar y luego guardar en conservas? Exacto, sí, sí. Para dejarlo al mundo. Acabamos de escuchar esa parte en la que estábamos todos expectantes a ver cómo terminaba el desarrollo que estaba haciendo Jesús. Y todo tiene una razón de ser. La formación en filosofía, en sociología y en psicología de nuestro invitado de hoy le da pie a colocarle a Ceres en el lugar que corresponde. Y os estaba escuchando atentamente y podría haber perfectamente titulado el espacio La psicología de la astrología, porque estabais dando el patrón de la persona según su carta de nacimiento, con la afectación que tuviese Ceres en la posición que ocupe en esa carta. Sí. Por eso muchas veces, sabes, Cristina, y se lo transmitimos también a Jesús, a Gabriel, insistimos muchísimo a nuestros oyentes de la importancia que tiene tener la carta astral, la carta natal. Y no solamente tenerla, sino tener a un buen consultor con quien comentarla. Sí. Y os hago la siguiente pregunta. En la etapa en la que entramos, que hablaremos también dentro de un ratito, después de la canción que vamos a escuchar, en la etapa en la que entramos, ¿el ser humano está preparado para entender estos mensajes que están marcados desde nacimiento en cada uno de nosotros? ¿Quieres contestar tú eso, Gabriel? La pregunta que hace José es muy interesante porque lo podemos aplicar a lo que estábamos comentando antes. Es decir, cuando un consultante llama a nuestra puerta para pedir asesoramiento, nos está diciendo que el mundo, o sea, papá y mamá, su papá y su mamá, ya no le dan las respuestas que necesita para poder seguir creciendo. Absolutamente. Viene a buscar un sustituto del papá mamá que tenga unos conocimientos más amplios. Entonces, de alguna manera, son personas que se dan cuenta de que las soluciones convencionales ya han sido exploradas y no les ofrecen ningún rendimiento, ningún resultado, y vienen a buscar las soluciones de la madre Ceres, la patrona Ceres, encarnada en nosotros, de alguna manera. Qué bueno. Poesía. Sí, yo como veo a la astrología realmente como poesía, también pienso que a la gente que viene les falta un poco de poesía en su vida, ¿sabes? Y la astrología les va a dar esto, les va a dar esta visión diferente, mucho más poética, mucho más rica, de verse a sí mismos que ni se les había cruzado por la cabeza. Y encima visualizar los potenciales que tienen, que ni se los habían notado, nadie se los había visto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, voy a explicarte una cosa, Gabriel. Siempre ponemos un poquito de música y como esta semana, obviamente, ha muerto Tina Turner, hemos decidido poner un trocito de la canción de Tina Turner, por supuesto, y ya después, cuando volvamos, hablamos del tomate, ¿ok? Vale. I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worried
saw the good side of the city until I hitched a ride on. No sé si nos saltará el copyright o no, ya nos estamos arriesgando mucho. Exactamente. Yo no sé si... No queremos que nos cancelen. Bueno, no, de momento hemos superado todas las pruebas con YouTube, no nos han tirado para atrás ninguno de los programas. No sé a ti, que tú llevas desde el año 2017 con tu canal, Gabriel, con un montón de vídeos, 242.000 seguidores. ¿Cómo se hace eso? Yo de hecho, yo colaboro más en canales como invitado que en el mío propio. Pero en tu canal... A mí lo que me motiva, yo como tengo seres en la casa séptima... Te vas dejando llevar. Te vas dejando llevar. A mí me motiva más el proyecto de otro que no el mío. Pero, pues, sí, vale. Pero cuando alguien me dice, oye, ¿quisieras hacer tal cosa? Dice, justamente lo pensaba. Por eso has sido, y te agradecemos mucho, tan amable de conectarte hoy, ya que el programa se queda grabado y lo escucha cualquiera de nuestros oyentes en cualquier momento y en cualquier espacio, pero podemos decir que esto se está grabando un domingo por la tarde. Exactamente, de mayo. Y ha tenido la gentileza de estar con nosotros. De Tina Turner, ¿qué nos puedes contar, Cristina? Bueno, solo muy poquito, pero he tenido la suerte de conocerla porque en los 80, cuando yo vivía en Londres, ella vino escapando su marido. Se vino a encontrar con los de Dire Straits, que fue donde ella empezó toda esta cosa más de rock and roll, más pop, ¿no? Entonces yo trabajaba en un restaurante que estaba prácticamente a 2 calles del estudio de música de Dire Straits. Entonces venían mucho a comer donde yo trabajaba, o sea que la he servido un montón de veces. Y simpaticísima, o sea, esas personas que era muy difícil no sonreír si ella te estaba mirando, porque tenía una sonrisa espectacular y la usaba, o sea, era una tía, bueno, encantadora, obviamente, por lo menos a nivel social. Y era como fue su momento muy, muy clave de recuperación de esta situación tan crítica que tuvo con su exmarido. Se había abierto a otras posibilidades. Ella es increíble lo que hizo en realidad, ¿no? Y los otros días lo escuché a Mark Knopfler hablando de ella y dijo lo más extraordinario de esta mujer, que sea quien sea que escribía la canción, cuando ella la cantaba se la hacía propia, como que la había escrito ella, ¿no? De hecho, hay que buscar mucho en la hemeroteca para encontrar quién es el original de las canciones que hizo famosas Tina Turner. Exactamente. Bueno, muchas eran de la primera parte del Ike Turner. Correcto. Pero toda la segunda parte, What's Love Got to Do With It, toda esa parte fue más con Dire Straits, ¿no? Jesús Gabriel en aquel tiempo estaba entre el 92 y el 99, en pleno apogeo de Tina Turner, estaba dirigiendo Era Center. ¿Qué nos puedes contar de aquella etapa, por favor? Bueno, a veces una de las cosas que más aprende uno en la vida es a fracasar. Más veces. Yo en esa década me arruiné 2 veces. Porque tocaba. Cuando yo llegué a casa de mi maestro en el año 84, yo le vi que tenía montado un centro. Y bueno, pues luego pasaron los años y digo, yo quiero montar un centro. Sin reparar si realmente el terreno, daba como para montar un centro o se podía haber hecho de otra manera. Pero sí. Yo monté un centro porque... ¿Por qué? Porque yo admiraba a mi maestro y yo quería ser lo más parecido a él. Ya, de nuevo, así es. De nuevo Ceres intentando plantar para sacar fruto. Sí, claro. Sí. Claro, y ahí ahora me estoy dando cuenta de que uno de los aprendizajes más fuertes es cuando quieres plantar un tipo de fruto que no es el que te corresponde plantar. Exactamente. O que no es el momento adecuado para el fruto también. O que no es el momento, o que uno no sabe qué fruto. O que uno todavía no sabe cuál es el fruto que lleva dentro. Exactamente. Y entonces, cuando uno no sabe qué fruto lleva dentro, así es. Busca el modelo externo. Sí, igual que uno quedó prendado por la figura de los padres y quiso reproducir los patrones y los valores y tal, uno después buscó un papá o una mamá astrólogo o astróloga para volverse a equivocar si hacía falta. Sí. Y ahí en esta otra cosa de Ceres con su hija, sí que también tiene que ver un poco con
esta transición que está ocurriendo ahora tan extraordinaria, no solo de tierra a aire, sino también de la era de Piscis a la era de Acuario, o sea, gran transición que estamos viviendo, que tiene que ver un poco con Ceres y la pérdida de la hija, ¿no? Porque es el aceptar que mi hija ahora no le corresponde más seguir lo que yo digo, porque lo que yo digo es de mi época, es de mi historia, y a mi hija le corresponde otra, nueva, ¿no? Claro. Y lo que le cuesta, nos cuesta a nosotros, a los humanos, hacer estas transiciones, sobre todo tan dramáticas como la de este momento, donde está concluyendo una cosa tan grande como la cosa capricorniana, Tierra, para pasar a esta cosa aire, que ha empezado ya y que ya vamos en una velocidad vertiginosa y que Dios sabrá dónde nos va a llevar. ¿Tienes algo? Plutón en cada signo va seduciendo a nuevas proserpinas y nuevas Perséfones, ¿no? Exacto. Las va seduciendo, les promete o no les promete, o la chica o el chico joven se queda prendado por una cosa que le llama la atención, y detrás de lo que le llama la atención está Plutón secuestrando la atención, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí vemos un poco cómo funciona la sociedad. Esto describe lo que les ha pasado a los chicos del chat GPT, ¿no? Un poco, que ellos empezaron con esta cosa non-profit, ¿no? Que no iban a ganar dinero, que era, no tipo Wikipedia, que era para todo el mundo, que nadie tenga que pagar hasta eso es lo que quería Elon Musk, ¿no? Sí, y los chicos también, admitidamente, al principio. Pero Plutón apareció en la máscara de Microsoft. Y les dice, bueno, pero es que yo os voy a hacer ganar mucho dinero si venís conmigo, ¿no? Entonces ahí se acabó el idealismo que había originado todo esto. Entonces... Pero esto ha ocurrido con muchos negocios exitosos que empezaron modestamente en un garaje. Sí, como Apple. Exacto, la historia del garaje como laboratorio de invención y tal, que luego pues, es muy idealista y tal, y luego cuando empieza a crecer viene una macrocorporación y ¡bum! Exacto. Secuestra a las Perséfones y a los Perséfones. Exactamente. ¿No? Por si acaso van a hacerle sombra al grande que se lo come. ¿A cuál? Bueno, claro, es que no dejar crecer a la semilla, no sea que le haga sombra al árbol que hay justo al lado. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, total. Entonces, total. En la naturaleza... Mira, el tema de los hijos y hijas adoptivas tiene que ver con esto. Es interesante, desarróllalo, por favor. A ver. Bueno, claro, una persona ha perdido a sus papás y si es muy niño, muy niña, y entonces va a parar a una familia, que pueden ser parientes, y tiene que hacer un ajuste, porque cada familia tiene una escala de valores diferente. Exactamente. Y unos mandatos ancestrales diferentes. Claro. Entonces, por ejemplo, imagínate aquella startup cuyos empresarios empezaron con un idealismo, y un día se encuentran en una encrucijada donde dices, o mantenemos la autonomía, nuestra autonomía, y no progresamos, o entregamos nuestra semilla y nuestra persona a esta gran corporación que nos enseña millones. Y dices, vale, muy bien, vale. Perséfone, Proserpina, el equivalente, puede ganar mucho dinero dejando secuestrar por Plutón. Pero ya no va a tener la ética que tenía antes cuando era una persona libre. Ya no la puede tener. Ya, pero ahí está el dilema de Perséfone, ¿no? Esto es un punto importante que has traído, porque Perséfone, en teoría, ella puede volver con su madre cada 6 meses, otros dicen cada 4 meses, y pasarse el resto del año abajo, ¿no? En el submundo con su marido. Pero ella, cuando sube a estar con su madre, que en teoría sería volver a la luz, al estar protegida, pero ella ahí no tiene poder alguno. Porque ahí es hija. Entonces, la hija hace lo que la madre dice. En cambio, cuando está abajo, ¿no? Cuando está abajo, en la oscuridad, ella es reina absoluta y tiene muchísimo más poder. Entonces, este es el dilema, en cierta forma, ¿no? Este es el dilema de Perséfone, ¿no? De Ceres. De Ceres es la pérdida de la hija, pero la hija dice, a ver, si vuelvo aquí tengo que hacer lo que tú me dices. No me apetece. Claro, y entonces ahí esta hija, que de vez en cuando vuelve a casa de sus padres, se encuentra que el mundo se ha quedado obsoleto. O sea, el mundo familiar se ha quedado obsoleto. Ha aprendido tantas cosas en el bajo mundo que cuando llega al mundo superficial dices,
Esto no tiene ningún sentido ya. Exactamente. Estoy aquí como un perchero. Sí. El dilema. El tema de CDs, mira, el tema de CDs por casa es, en algún momento determinado en nuestra evolución, nos tenemos que sentir como un perchero. Queremos formar parte del mundo que nos ha cuidado, el mundo conocido, pero hay que saber cortar el vínculo para poder seguir creciendo. Y lo difícil que es eso. Sí, es esta cosa de salirte del acondicionamiento cultural, ¿no? Que es la cosa más difícil que existe. Y prácticamente imposible para muchísima gente y sobre todo si tú no viajas, porque a veces, ¿no? Si viajas te vas a vivir a otro lugar y te incorporas en el otro lugar, siempre va a tirar tu parte cultural. Sin duda. Sí, claro. Claro, o sea, no. Esto es como si tú viajas a un sitio que te ofrece cosas que el mundo tuyo habitual no te ofrece, cuando vuelves a tu mundo habitual te encuentras, pero ¿qué mundo tan poco estimulante? Exactamente. Pero te vas a viajar y resulta que en el viaje a otro país te secuestran, te hacen daño. Cuando vuelves a tu casa dices, qué bien haber vuelto a casa, ¿no? Claro, es que son comparaciones. Voy a poner a Ceres en otra esquina del cuadrilátero de esta interesante partida que estamos jugando, ¿de acuerdo? Me voy a llevar como el parchís, el dado, al otro sitio. Y os propongo, ¿qué relación tiene Ceres con esta etapa, que seguramente será un ciclo de la Pachamama, en el que hemos visto que hay menos lluvias, más sequía, quizá en algunos puntos más hambruna, y ahora de repente comienzan de nuevo el ciclo de lluvias fuera de lugar, de lo habitual, y de una forma torrencial, localizado en ciertos puntos y no distribuido de una forma adecuada. ¿Puede la astrología darle a esto algún sentido o puede explicar de alguna manera el hecho de la rotación de ese asteroide o planeta enano con respecto a cómo está afectando a la naturaleza que nos rodea, a la realidad del día a día de cada uno de nosotros? Bueno, a ver, yo creo que lo mejor es... A ver, hay varias cosas aquí. La economía, es decir, la valía de algo, la valía de este vaso, depende para qué lo voy a usar, depende de si tengo muchos vasos o solamente este. O sea, si solo tengo este vaso, tiene mucho valor. Si tengo centenares de vasos como este, pues no tiene tanto valor. O sea, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Porque tiene mucho que ver con la economía. Ceres tiene que ver mucho con la economía. Y entonces hay un dicho castellano, que es que cuando marzo mayea, mayo marcea. O sea, que cuando el tiempo que tenía que haber habido en marzo no ha ocurrido, ocurrirá en mayo. A ver, dilo otra vez, me ha encantado eso. Sí. Si tenemos un marzo seco, es posible que en mayo sea más húmedo. Ok, pero ¿cómo era? Di la frase, por favor, que era buenísima. Cuando marzo mayea, mayo marcea. Qué bueno. Es que todos estos dichos populares son magníficos. Y yo agrego, para contestar un poquito más lo que preguntó José Antonio, que Ceres ha estado retrógrada en Virgo, justamente, por ya más de 2 meses, creo. Y sigue en Virgo. Empezó creo que en abril, ¿no? A ver, voy a mirar. Tengo aquí las efemérides. No, mucho antes. Entró en Virgo en febrero. No, perdón, en marzo. Y ha estado retrocediendo en Virgo desde entonces y ahora recién frena y se va a poner directa. Vale decir que ya lleva 2 meses en Virgo. Y ¿a ti qué te parece? Pero estoy pensando también en esto, agregado a esta T cuadrada que ha habido en esta segunda mitad de mayo, para el que esté escuchando ahora, estamos hablando de la segunda mitad de mayo, entre Plutón, Júpiter y Marte en Leo, y Júpiter en Tauro y Plutón en Acuario, que ha provocado todas estas cosas, ¿no? Lo podemos agregar a lo que ha estado pasando en los Estados Unidos, en el sentido de que la disputa de si van a elevar el techo de la deuda para que no caer en una crisis y provocar una recesión. Entonces,
¿Tú crees que tiene un poco algo que ver con el signo que va transitando Ceres con todo esto? Sequía económica. Sí, la inflación. Ahora se dice que quieren poner un impuesto de un 15% para el tema ecológico. Si hay un 5% de inflación y se añade este impuesto, sería como decir que va a haber una inflación del 20%, pero totalmente disfrazada. Sí, pero ese 15% se lo queda el Estado y el otro 5% ya lo tenemos que pagar igualmente. Exacto, sí, tal cual. Claro, entonces está la economía. Pero fijaos los dos, perdona que te interrumpa, Jesús. Fijaos los dos, maestros astrólogos. Sequía económica, sequía para la tierra, sequía para la cosecha, sequía que tendrá sus consecuencias porque no se va a poder sembrar el cereal y eso es una cadena. ¿De acuerdo? Cereal, alimentación de animales, encarecimiento de carne, posiblemente también se podrán hacer menos piensos para alimentar a los peces o a las especies que nosotros cultivamos en piscifactorías, que sirven para alimentar a la población, hambrunas, sequía y la rotación de Ceres en este momento especial. ¿Está relacionado? Entonces, ¿me confirmáis que está relacionado? Yo diría que, obviamente, con todo este tema, el hecho de que esté Ceres pasando por Virgo tiene que ver con que estemos hablando de ella ahora en este momento y su relación con el signo de Virgo, pero también con el hecho, de la alimentación y la nutrición, claro. Tenemos que cambiar nuestros patrones, nos están intentando presentar a los insectos como algo nutritivo, algo necesario. Ya incluso se introduce en harinas camufladas. Y poco a poco tenemos que ir cambiando el patrón de nuestra propia nutrición. ¿Ese es otro de los cambios a los que nos tenemos que acostumbrar o esto es solamente pasajero? Bueno, yo personalmente soy del pensamiento que todo es pasajero, por tanto no hay nada que se mantenga igual por mucho tiempo, a ningún nivel. Por tanto, nuestro propio cuerpo está continuamente cambiando y renovando células y renovando. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que nada se quede igual. O sea, que y es en estos momentos de esta transición tan importante que nos damos cuenta de esto, ¿no? De que no hay ninguna posibilidad de volver para atrás, ¿no? Cuando hablamos de estos chats y de toda esta tecnología que se viene con Plutón en Acuario y todo lo que va a traer. Ya está fuera, ya está inventado, ya está los deditos de todos nosotros usándola, entonces ya esto no se puede volver para atrás. Entonces ahora tenemos que ver qué hacemos con ello, ¿no? Yo sospecho que una idea o que una moda cuaje o no depende más de las personas jóvenes que de las personas más mayores. Sí, por ejemplo, claro. Nosotros, por tener una edad, nos podemos posicionar a favor o en contra de algo. Pero eso no garantiza de que ese algo, esa moda, prospere o no prospere. Es la gente joven la que compra la idea o no la compra. Sí. Si la compra y aceptan los valores que hay detrás, eso genera un futuro para esa idea, la que sea. Yo estoy de acuerdo, pero es nuestra generación la que propone esos cambios. Bueno, no. Somos los que estamos en este momento. Vivimos en una gerontocracia. A ver, ¿sabes? El Biden, ¿qué edad tiene? Klaus Schwab, ¿qué edad tiene? Etcétera. Sí. Todos septuagenarios, como mínimo. Sí, los más importantes. Acaba de cumplir 100 años. Henry Kissinger acaba de cumplir 100 años y todavía es sumamente influyente. Sí. Henry Kissinger. Exactamente. Y estas personas son los que están diseñando el futuro de la juventud. Bueno, pero también no te olvides que los que están creando todas estas tecnologías están en sus 30, ¿eh? Y están en sus manos esto que están largando, que puede cambiar para siempre. Claro, pero si a esta gerontocracia, que es la gente más rica del mundo, no estuviese de acuerdo con lo que están haciendo estos jóvenes que tú acabas de citar, estos jóvenes no prosperan. Esperemos que, bueno, Dios mío, así es. Bien, Gabriel, te propongo que tú, te voy a explicar lo que es el tomate. El tomate, que es la salsa de la cosa. El tomate es en cada programa, ¿cuál es el mensaje que
queremos dejar de esta charla que hemos tenido. Entonces te cedo la palabra a ti para que nos digas el mensaje de Ceres en estos momentos. El mensaje de Ceres, yo creo que cada persona debe valorar lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará con los rendimientos o los réditos del trabajo, del conocimiento cosechado, acumulado. Que cada persona se haga consciente del valor que ha cosechado. Que no compre el producto de otro, que dé valor al propio producto. Y este propio producto, el destino, es intercambiarlo con los productos de otras personas. Me encanta. Gracias. Yo creo que el Ceres tiene mucho que ver con el intercambio con personas. Eso es fantástico. Lo que sabe otra persona no lo sé yo, lo que yo sé no lo sabe otra persona. Entonces vamos a juntarnos, ¿no? Y solo compartiendo, como ahora, podemos enriquecernos todos, ¿no? O sea que dejamos este regalito para todos. Por favor, acordaros de suscribiros a este podcast cuando lo escucháis, por favor. Sí, tienen que darle también a la campanita y que tienen que poner el dedito hacia arriba. Haced lo que queráis. Lo importante es que hayamos sido capaces de transmitir algo que suene con vuestra necesidad. Y que os sirva, Virgo. Ahí está. Gracias, Gabriel. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto. Cristina, hasta el próximo podcast. Exacto, que será bastante pronto, ¿no? Eso es, dentro de nada, 15 días.